Nayeli apretaba con fuerza la pequeña figura contra su pecho, mientras los vientos secos del desierto azotaban la tierra agrietada a su alrededor. Los ojos oscuros de la niña apache, endurecidos por más batallas de las que su corta vida debería cargar, brillaban con una mezcla de furia y miedo contenida. El recién nacido abandonado en sus brazos era un enigma de piel pálida y llanto febril, vulnerable bajo el sol implacable y con un futuro tan incierto como ese páramo olvidado. En esa soledad punzante, la responsabilidad que yacía sobre Nayeli pesaba como una montaña invisible, y el aire se cargaba de un silencio tenso que parecía susurrarle secretos antiguos y peligros inminentes. El horizonte se desdibujaba en tonos ocre y marrón, donde montañas rocosas se recortaban contra un cielo encapotado de nubes delgadas y amenazantes. La tierra agostada crujía bajo las pisadas invisibles del viento que llevaba consigo el aroma rancio de la aridez y el polvo salpicado de pequeños arbustos secos. No había refugio, no había ni un indicio de vida, más allá del murmullo constante del desierto inmutable. Y allí, en ese rincón del viejo oeste, Nayeli resistía. El sol caía implacable, y el crepúsculo se acercaba como un telón negro a punto de cerrarse sobre un mundo que parecía indiferente a su lucha. Nayeli no era más que una niña, pero sus ojos contaban historias de pérdidas y duras lecciones. Su cabello despeinado y su rostro manchado de polvo reflejaban la crudeza de su existencia. Sus manos, aunque pequeñas, tenían la firmeza que solo otorga la necesidad de proteger lo que más importa. Cada latido del bebé que sostenía era un susurro que la obligaba a seguir adelante, a desafiar la soledad y los peligros que acechaban. Sin embargo, el misterio que envolvía al recién nacido no la dejaba tranquila. ¿De dónde venía? ¿Quién lo había dejado a su suerte? El peso de esas preguntas hacía trizas su mente, mientras el desierto parecía querer devorarla. Entonces, entre las sombras alargadas del atardecer, apareció una figura solitaria en el camino de tierra que se perdía entre las montañas. Un guerrero apache, errante, su silueta marcada por la dureza de la vida y la soledad también, grabada en sus ojos. Era Chenoa, un hombre acostumbrado a andar solo, con el espíritu forjado por juramentos y viejas heridas. Al ver a Nayeli y el bebé, una duda se dibujó en su semblante. ¿Quién era aquel niño? ¿Por qué aquella niña arriesgaba tanto para protegerlo? Y sobre todo, ¿debía él involucrarse en esa carga inesperada que desafiaba su aislamiento? Los primeros intercambios entre Nayeli y Chenoa fueron palabras medidas, cargadas de recelo y desconfianza. Ella lo miraba con la cautela de quien sabe que en esas tierras la traición es tan común como el viento agitando la hierba seca. Él, por su lado, mantenía una mezcla de respeto y distancia, luchando internamente con la idea de romper su voto de soledad. Ambos sabían que ese encuentro era un punto de inflexión, aunque ninguno quería admitirlo aún. La tensión flotaba en el aire, como una cuerda tensa que podía romperse en cualquier instante, y del beso del atardecer surgía una quietud inquietante. Durante la noche fría y silenciosa, Chenoa permaneció apartado, meditando sobre su juramento y la inesperada presencia que ahora le reclamaba compañía y compromiso. El peso del mundo parecía caer sobre sus hombros cansados, mientras observaba la luna reflejada en un arroyo cercano. La decisión tomó forma en su alma endurecida: ayudar a Nayeli y al bebé,
aunque significara desafiar aquello que siempre creyó inquebrantable. Pero justo cuando el alba amenazaba con romper el hechizo de la noche, una columna de humo negro se alzó en la distancia, señal inequívoca de colonos hostiles que se acercaban, trayendo consigo un peligro aún mayor y desconocido. Muchos compañeros de camino, que siguen nuestras leyendas por estas tierras olvidadas, nos han contado que el destino, o el traicionero algoritmo del YouTube, a veces deshace sus suscripciones sin aviso. Antes de que se revele la siguiente peligrosa senda y una nueva vuelta de tuerca ocurra, echa un vistazo rápido allí abajo en el vídeo y asegura que sigues inscrito en nuestra banda para no perder el hilo de la historia. No queremos que pierdas ninguna de las voces que resuenan desde este valle. Verifica tu suscripción ahora y únete a nuestra saga. El camino delante de ellos era un sendero, estrecho y poco definido, cubierto por el polvo levantado por sus propios pasos apresurados. Nayeli, con los brazos firmes sobre el recién nacido, lanzaba miradas fugaces hacia la sombra del bosque que bordeaba la ruta. Su desconfianza permanecía como una barrera invisible, tensa como la cuerda de un arco a punto de disparar. Chenoa caminaba junto a ella, sus ojos escudriñando cada rincón, atentos a las señales que el territorio semidesértico les brindaba. No tardó en descubrir lo que ya intuía. El bebé tenía una marca singular, una pequeña cicatriz en forma de media luna en su mejilla izquierda, que en la tradición apache podría simbolizar algo de gran importancia o un destino especial. Chenoa hundió la mirada en esa piel pálida acariciada por el sol y un peso indecible se asentó sobre su pecho, como si el significado oculto de esa señal les presagiara un sendero plagado de riesgo y esperanza. Mientras avanzaban, los ecos lejanos de pasos, ligeramente cubiertos por el viento, les indicaban que no estaban solos. La maleza se movía con un leve temblor, rastro inconfundible del acecho de figuras que observaban desde la distancia. Cada crujido, cada susurro, hacía latir con mayor fuerza los corazones de los dos viajeros. A pesar del cuidado de Chenoa, Nayeli se mantenía alerta, sus manos apretando con firmeza el cuerpo del niño, sin permitirse olvidar que un error podía sellar su destino. El terreno se volvía cada vez más hostil. La sequía había desnudado el suelo, convirtiendo las raíces y piedras en trampas mortales para cualquier paso en falso. Las huellas recientes de colonos eran visibles, marcas frescas, pisadas demasiado grandes, restos dispersos de fogatas improvisadas. Sabían que estos hombres disparaban al menor ruido, que la frontera no permitía piedad ni descanso. La tensión crecía y la cooperación entre ellos se tornaba difícil. La desconfianza de Nayeli hacía que sus palabras fueran cortantes, sus respuestas breves. No quería mostrar debilidad ni perder el control por desconocidos, especialmente cuando el futuro del bebé pendía de un hilo. Chenoa, por su parte, esforzaba todo para no quebrar el muro de silencio. Intentaba transmitir seguridad sin imponerse, con un respeto silencioso que lentamente empezaba a erosionar la frialdad de Nayeli. Sus intervenciones abría un espacio para compartir, para crear un vínculo necesario en el vasto y peligroso desierto. Pero el paso del tiempo apenas lograba arrinconar la sombra de la sospecha, ese muro invisible que los separaba, y hacía de cada gesto una prueba, de cada mirada una pregunta sin respuesta. De repente, el chillido agudo y violento de una flecha cortando el aire rompió la calma tensa. El silbido cortante hizo que ambos se agacharan instintivamente.
chocando apenas con sus cuerpos en un movimiento instintivo de protección. El proyectil se clavó con furia en el tronco seco de un arbusto cercano, levantando una pequeña nube de polvo. Los ojos de Nayeli se abrieron desmesuradamente, mezclando miedo y desafío. Su mano derecha rozó la porción mortal de su cuchillo, lista para la siguiente embestida. Desde la espesura cercana surgieron sombras oscuras. Una patrulla de cazadores blancos emergía con armas preparadas, ojos llenos de intenciones hostiles y silencios cargados de muerte. Sus movimientos eran calculados, letales. La persecución había comenzado, y cada segundo contaba. El choque entre la tierra bajo sus pies y la amenaza que se aproximaba dibujaba una línea fina entre la vida y la muerte. Chenoa miró a Nayeli con firmeza, sin palabras pero con una decisión clara en la mirada. Era un momento de verdad, donde la colaboración debía imponerse sobre las dudas. Sin embargo, la niña Apache, aunque feroz en su voluntad, mostraba la fragilidad de su juventud y la carga abrumadora. Sobre sus hombros pequeños, la incertidumbre en sus ojos surgía de la mezcla de la necesidad y el temor a lo desconocido. El viento comenzó a soplar con mayor fuerza, levantando remolinos de polvo que amenazaban con nublar la visión. El sol bajaba en el horizonte, tiñendo el cielo con una sangre invisible que parecía anticipar la tormenta venidera. Cada segundo que pasaba, la patrulla se acercaba un poco más, y el silencio opresivo entre Nayeli y Chenoa se fragmentaba con el primer sonido de disparos lejanos, disparos que anunciaban una persecución sin tregua. En ese delicado instante, el fugitivo grupo debía decidir: seguir caminando hacia lo incierto, aferrados a la esperanza y la protección, o esconderse en las sombras del territorio y afrontar el peligro cara a cara. Las miradas se cruzaron. La lucha interna se hizo visible en el rostro curtido de ambos. Sabían que la frontera no perdonaría debilidades, pero la presencia del bebé, el símbolo silencioso de todo aquello que protegían, les mantenía unidos con un hilo frágil y poderoso. El eco de una flecha perdida, el crujir de ramas secas y el lejano murmullo de voces hostiles llenaban el aire. La vida pendía de un hilo, y la tensión se palpaba en cada aliento. La senda del refugio parecía estrecharse ante sus pasos cansados. Y entonces, a lo lejos, entre el polvo que levantaban sus pies, una nueva figura se dibujó en el horizonte. Más cazadores, sus rostros sombríos y decididos, que impulsaban la persecución hacia un desenlace inminente. El destino seguía su curso implacable, y la travesía apenas comenzaba. El sol se hundía detrás de las rocas cuando Chenoa guió con cuidado a Nayeli y al recién nacido hacia la sombra protectora de una grieta oculta, casi invisible para cualquiera que no conociera bien esas tierras. La entrada angosta estaba rodeada de piedras agrietadas, con pequeños arbustos secos que susurraban historias de antiguos caminos y secretos olvidados. El aire era más fresco allí dentro, un alivio efímero frente a la aridez implacable del desierto que seguía acechándolos. Nayeli se acomodó junto al bebé contra una pared rugosa, sus ojos vigilantes escudriñando cada rincón oscuro de aquel refugio improvisado. El silencio era denso, apenas interrumpido por el eco lejano de sus respiraciones y el suave llanto del niño, que parecía aferrarse a la vida con una fuerza inesperada. La cercanía física entre los tres trazaba ahora un contorno más estrecho, una convivencia forzada que desafiaba la resistencia inicial de la niña y ponía a prueba la decisión de Chenoa. Chenoa dejó caer su mochila con suavidad
y se sentó, mirando a Nayeli con una mezcla de paciencia y cautela. En nuestra tribu, comenzó, su voz grave y pausada. Cuando una vida comienza bajo el amparo de la luna, es porque el Creador ha reservado para ella un camino especial. Sus palabras rompieron la tensión, semilla de esperanza que lentamente calaba en la recelosa mirada de Nayeli. El guerrero contó historias antiguas, relatos de ancestros que cuidaban a los suyos más allá de la sangre, enseñanzas que hablaban de coraje, de magia escondida en las marcas que algunos llevaban desde el nacimiento. Nayeli, arrojada entre el instinto de proteger al bebé y el peso del miedo a confiar, escuchaba sin apartar la vista de aquel pequeño ser. Cada historia parecía envolverse con el leve tintinear del viento a través de la grieta, como si los espíritus guardianes de su pueblo susurraran aprobación. Pero aún había sombras en su rostro infantil, un bullicio interno dividido entre la preservación del juramento de silencio que la soledad le había impuesto y la realidad nueva que aquella compañía traía. El guerrero contemplaba en silencio la marca que define la singularidad del bebé, esa media luna que parecía un faro diminuto en su mejilla pálida. No era solo una señal, era un peso, la promesa de un destino que amenazaba con cambiar la vida tranquila y solitaria que Chenoa había jurado llevar. En su pecho, un torbellino de dudas y responsabilidades comenzaba a remolinarse, desafiando todas las reglas que se había impuesto como camino de supervivencia. ¿Podía un hombre de su estirpe abandonar el sendero solitario y convertirse en guardián de un futuro incierto? ¿Era este bebé acaso la carga o la salvación que necesitaba? El crepitar del viento contra las piedras cambió súbitamente de tono, cuando una figura silenciosa apareció entre las rocas lejanas, envuelta en una capa, oscura que ondeaba con el movimiento lento pero seguro. Los ojos de Chenoa se posaron de inmediato en aquel hombre encapuchado, que observaba desde la distancia. Sus músculos tensos, como si preparara un salto inesperado. La sombra parecía conocedora y despiadada, un presagio de que la tranquilidad de la grieta era solo una pausa en la tormenta. Nayeli, en un impulso, arrimó al bebé con más fuerza contra su pecho, mientras la mirada de Chenoa se endurecía, afilándose con la advertencia silenciosa de un cazador frente a la presa. El aire se cargó de una electricidad punzante. El susurro del viento dejó paso a un silencio que pesaba en cada latido. La noche comenzaba a caer, y con ella la sensación de vulnerabilidad, que los acompañaba desde el principio de esta travesía. En ese instante, el guerrero dio un paso adelante, su figura recortándose firme contra el cielo teñido de rojo y púrpura. Sin apartar la vista del extraño, habló con la voz baja y decidida, que solo tiene quien conoce el valor de cada palabra. ¿Quién eres y qué buscas en este lugar olvidado del mundo? La figura permaneció inmóvil, evaluando, sopesando la respuesta. No era un gesto vacío, sino el preludio de un encuentro que podría quebrar la frágil paz que Chenoa y Nayeli habían logrado forjar. El crepúsculo se volvió testigo mudo de una tensión cargada de posibles destinos y secretos por descubrir. Mientras tanto, la niña Apache sintió por primera vez en días un tibio despertar de esperanza entre la dureza de su corazón, aunque el peligro latía cercano, constante, como la sombra que los acechaba. El vínculo con Chenoa empezaba a tejerse con más fuerza, pero también con la amenaza de lo desconocido que el hombre encapuchado representaba. La noche se cerraba y con ella el futuro incierto pero ineludible. En la distancia, una estrella fugaz cruzó el cielo, dejando tras de sí un halo de misterio y promesas oscuras. Un momento de calma, antes del inevitable alboroto, antes de que la historia retome sus pasos
y lleve a estos viajeros hasta el borde del destino. La figura observante permanecía ahí, firme, mientras la oscuridad los envolvía lentamente y la grieta se teñía con la sombra ineludible del hombre encapuchado, señal viva del desafío que estaba por llegar. La figura encapuchada emergió de las sombras con una calma perturbadora. Sus pasos silenciosos crispaban el aire como una promesa de tempestad inminente. Chenoa avanzó sin apartar la vista, cada músculo tenso, consciente de que aquel encuentro podía quebrar la frágil tregua que tejían con el bebé y Nayeli. «¿Quién eres?», preguntó con voz firme, cargada de la autoridad que sólo la experiencia en la frontera podía otorgar. El desconocido alzó lentamente la capucha, revelando su rostro marcado por cicatrices antiguas y ojos que ardían con un fuego contenido. «Soy Waya, emisario de la Coyatli, la facción que guarda los secretos del linaje del niño», respondió con la voz ronca. «El niño no es un simple recién nacido. Su sangre es la llave que puede alterar el equilibrio ancestral entre nuestras tribus». Nayeli apretó al bebé contra su pecho. Sus ojos infantiles se llenaron de miedo y confusión. «¿Qué secretos? ¿Qué peligro?». Su voz era un susurro quebrado, una mezcla de incredulidad y terror. Chenoa frunció el ceño, intentando ordenar las piezas que ese hombre soltaba con pausas cargadas de significado. Waya continuó: «Desde tiempos inmemoriales hemos protegido la pureza de nuestras líneas, pues en esta sangre corre el espíritu de los antiguos que puede otorgar poder o desatar calamidad. Por eso muchos nos quieren vivos o muertos, y nosotros no dudaremos en recuperar lo que es nuestro». El sonido levemente inquietante de ramas quebrándose en la lejanía rompió la tensión momentánea. Las palabras del emisario calaron hondo en la mente de Chenoa. No era una mera persecución de colonos, sino una guerra silenciosa que se libraba entre hermanos y fantasmas del pasado. Nayeli, aún con la urgencia de proteger y comprender, miró de reojo a Chenoa. Sus ojos comenzaron a mostrar el peso que esa revelación imponía, no solo sobre ellos, sino sobre el destino del pequeño. El silencio se hizo absoluto por un instante, quebrado solo por el suave llanto del bebé que parecía entender la gravedad que los rodeaba. Chenoa dio un paso al frente. Su voz sombría y decidida resonó en el eco de la grieta. «No permitiré que nadie destruya esta vida, no mientras esté bajo mi protección». Waya sacudió la cabeza con sorna. «No entiendes, guerrero. Ya están en camino. Nuestros enemigos cuentan con hombres armados que no vacilarán ante nada para hacerse con el niño». Los ojos de Chenoa se endurecieron. Un torbellino de pensamientos se agolpaba en su mente. Su juramento de caminar solo crujía bajo el peso de esta nueva responsabilidad. Nayeli, con su juventud quebrada por la realidad, comenzó a asimilar la magnitud del desafío. De repente, Chenoa hizo un gesto sutil y crucial. «Entonces debemos movernos rápido. El tiempo no está de nuestro lado». Waya asintió, pero su mirada revelaba otra capa. «El equilibrio es frágil. Este niño puede ser la chispa que encienda un fuego que arrase todo». La noche empezó a sellar su manto sobre ellos, y los tres figuras quedaron fundidas en la penumbra que ocultaba tantos secretos como amenazas. Cada respiración contaba, cada latido parecía un tambor en la batalla que estaba por venir. Al despuntar el amanecer, Chenoa fue el primero en notar las huellas frescas en el suelo árido, marcas profundas que no dejaban duda de una avanzada enemiga acercándose velozmente. El tiempo se había convertido en un enemigo invisible pero implacable. Nayeli sintió el peso del mundo caer sobre sus hombros, la inocencia desvaneciéndose ante el riesgo palpable. Chenoa apretó sus labios y miró al horizonte, consciente de que el próximo movimiento podría decidir su destino y el del niño.
con los primeros destellos del sol filtrándose entre las rocas. La sombra de la avanzada enemiga creció ominosa a la distancia, estrechando el cerco para un juicio cuyo veredicto pendía del filo de la espada. El camino se cerraba, y el desafío que debía enfrentar el guerrero solo comenzaba a tomar forma. El tiempo para decidir se agotaba, y no había marcha atrás. El sol languidecía tras las colinas, cuando Chenoa se vio forzado a renegar su juramento de soledad. La necesidad era ahora un fuego que lo obligaba a buscar ayuda en el cercano campamento de su tribu. Sus pasos resonaban pesadamente en la tierra seca, mientras Nayeli, con el bebé aferrado en sus brazos, seguía con el rostro pintado de sombras entre la tenue luz del crepúsculo. La niña parecía dividirse entre la esperanza tenaz y el miedo palpable, una mezcla que hacía temblar el aire a su alrededor. Al acercarse al campamento, el murmullo de voces y el aroma ahumado de hogueras se mezclaban con la incesante sensación de peligro que persistía. Chenoa detuvo su marcha por un instante, observando las figuras que emergían de la oscuridad. Cada silueta en el fuego crepitante era una pieza en el tablero de una partida que debía ganar para proteger al niño. Nayeli apenas pronunciaba palabra. Sus ojos se aferraban al suelo mientras caminaban como fantasmas entre las tiendas. El recién nacido, envuelto en harapos, gorgoteaba suavemente, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Pero la calma era solo una apariencia. De repente un estruendo rompió la quietud. Un ataque sorpresa de colonos estalló sin aviso, disparando al aire, sembrando el caos y la confusión. El llanto del bebé se mezcló con el eco de los tiros. Chenoa reaccionó con reflejos que no había usado desde hacía tiempo. Su cuerpo se tensó como una cuerda. Su mirada escudriñaba, calculaba y veía en cada disparo una amenaza que debía neutralizar. Nayeli, por su parte, mostró el temple de acero que la vida la había forjado, cubriendo la cabeza del niño con su cuerpo pequeño y tembloroso. El campamento se convirtió en un laberinto de sombras y gritos, donde cada rincón podía ocultar al enemigo. Chenoa y Nayeli corrían, esquivando balas, protegiéndose mutuamente. La necesidad era brutal y urgente, y pronto se vieron obligados a huir, abandonando tras de sí pertenencias que hasta entonces parecían imprescindibles, ahora inútiles frente a la supervivencia. En la distancia, el fuego de algunas tiendas se alzaba con furia, iluminando los rostros aterrorizados y determinados de los pocos que lograban escapar. Chenoa sintió el peso de cada pérdida, pero su prioridad era clara: salvar la vida del bebé y la de Nayeli. La traición latía en el aire, un riesgo invisible que podría quebrarlos en cualquier instante. El sonido de los disparos quedó atrás, pero el peligro seguía latente. Al detenerse por un momento tras un cerro de piedras, Chenoa recibió un mensaje urgente que rompió con el breve respiro de calma. La voz era baja, apenas un susurro lleno de urgencia. La facción rival estaba aliándose con los cazadores blancos para arrebatarles al niño. Los viejos fantasmas del pasado, esos secretos mortales guardados por siglos, se estaban materializando en un enemigo concreto y mortal. El corazón de Nayeli latía con fuerza contra su pecho, un tambor que marcaba el ritmo acelerado del destino. Por primera vez, las sombras en su rostro infantil se tornaban la promesa de una lucha que iba más allá de su miedo, más allá de su soledad. Chenoa volteó el rostro al horizonte, con la mirada fija y las mandíbulas apretadas, consciente de que su juramento no era ya un blindaje,
sino una cadena rota que debían reemplazar por la alianza y la fuerza compartida. La noche comenzaba a envolver el campamento con su manto oscuro, pero la amenaza crecía en la distancia como un latido persistente. Cada paso hacia adelante era un desafío contra lo inevitable. Los colonos y la facción rival se entrelazaban en una danza mortal, y ellos debían encontrar la manera de sostener la luz de aquel recién nacido en medio de la tormenta. El viento seco levantaba polvo alrededor, y el crepitar lejano de fogatas enemigas les recordaba que no había tiempo para dudas ni respiros largos. La huida les había dejado sin refugio cómodo, y la incertidumbre se había instalado como un huésped hostil. Pero aún había un hilo de esperanza, una chispa escondida en las sombras implacables. Mientras Chenoa protegiera al niño y Nayeli no perdiera su coraje, no estarían solos. Entonces, entre la penumbra, apareció la señal más ominosa. Un mensajero, cubierto con pieles raídas, apareció con paso apresurado, entregando un pergamino deslustrado con la terrible noticia que sellaba su suerte. La alianza entre la facción rival y los cazadores blancos era un hecho consumado. Esa unión desataba una fuerza que pocos podían detener, y la lucha recién comenzaba. El horizonte se tornó rojo con el fuego de la guerra que se avecinaba. Los ojos de Chenoa no vacilaron, y con un último vistazo a Nayeli y al bebé, supo que el camino por delante sería más oscuro, pero también más decisivo. El destino del niño marcaba la frontera entre la vida y la muerte, entre la traición y la esperanza. El campamento, antes refugio, se había transformado en el epicentro de una tormenta que cambiaría para siempre su mundo. Y mientras las sombras recortaban las siluetas de figuras armadas que avanzaban implacables, Chenoa se preparaba para enfrentar el desafío final. Chenoa avanzó con paso firme en el campamento tribal, pero el aire estaba cargado de una tensión que se podía cortar con el filo de un cuchillo. Las miradas de los ancianos del consejo se clavaban en él como flechas invisibles. No todos compartían su urgencia ni su convicción. El recién nacido que llevaban protegidos era un enigma que despertaba recelos profundos y antiguos temores. Al llegar frente al fuego central, Chenoa sostuvo firme al bebé, mientras Nayeli permanecía cerca, con el rostro tenso, cargado de esa mezcla de esperanza infantil y miedo arraigado. El silencio reinaba en el círculo de rostros curtidos por el sol y la sabiduría, un peso pesado que parecía juzgar sus actos antes que escucharlos. «Este niño no es un recién nacido cualquiera», dijo Chenoa al consejo, su voz resonando con la fuerza de la montaña que los rodeaba. «Su sangre tiene un significado que va más allá de lo evidente. Puede cambiar el destino de nuestra tribu y del pueblo apache entero». Un murmullo recorrió el círculo. Algunos hombres cruzaron los brazos, cerrándose a la idea. Otros intercambiaron miradas preocupadas. El peso de la tradición les oprimía la garganta. Mantener la vieja pureza no era solo costumbre, era cuestión de supervivencia, creían. Desde las sombras, Taina emergió. La hermana de Chenoa caminó con paso decidido hasta el centro, su rostro iluminado por la luz oscilante del fuego. Sus ojos brillaban con una llama que no admitía duda. «No podemos dejar que el miedo nos divida», dijo con voz firme, dirigiéndose tanto al consejo como a los presentes. «Este niño es una nueva esperanza, no una amenaza. Nayeli y Chenoa han arriesgado todo para traerlo hasta aquí. No podemos cerrar la puerta a la compasión ahora, cuando es más necesaria que nunca». Sus palabras resonaron en el aire pesado. Algunos se voltearon hacia ella, reconociendo la pasión que defendía. «No solo un niño, sino algo más grande»,
la posibilidad de un cambio en la dureza de sus vidas. Sin embargo, la resistencia persistía entre otros. El debate estalló entonces en una mezcla de voces bajas que crecían en intensidad y ritmo. Unos clamaban por mantener la tradición intacta, otros argumentaban por la supervivencia, por adaptarse a tiempos que ya no podían ignorar. Chenoa se mantuvo erguido, sus manos apretadas alrededor del pequeño que dormía en su regazo. Cada palabra fuera de lugar podía ser la chispa que incendiara una guerra interna tan peligrosa como la externa. Nayeli, sentada junto a ellos, sintió cómo su cuerpo pequeño se tensaba. La niña, acostumbrada a la soledad y al silencio, escuchaba cada argumento como una tormenta que la azotaba. Sin embargo, en su mirada había ya un brillo distinto, la idea de ser protegida, aceptada, no una perseguida, comenzaba a abrirse paso en su alma. De pronto, un silencio cayó sobre el consejo cuando un hombre encapuchado apareció en la entrada del círculo, su figura recortada contra el fuego, inquietante y conspiradora. Con paso rápido y nervioso, se acercó a Chenoa, susurrando de manera apenas audible. «Se acercan más rápido de lo que pensábamos», dijo el informante. «La facción rival ya pisa nuestras tierras. No solo eso, hay traidores entre nosotros. La amenaza no solo viene de fuera, sino del interior». Un escalofrío recorrió la espalda de los presentes. Las miradas se tornaron más duras y desconfiadas. El calor del fuego no alcanzaba a calentar la sospecha que se había sembrado. Chenoa apretó los dientes. La traición latente era un enemigo invisible, capaz de quebrar cualquier defensa. Con el bebé entre los brazos, sintió que la lucha no era solo por la vida del niño, sino por el alma misma de su gente. Taina dio un paso adelante, sus ojos buscando en la multitud alguna señal de lealtad o aislamiento. La tensión se espesó, y en ese instante la noche parecía cerrarse como un puño sobre ellos. La frontera no era solo un espacio físico, era el territorio de la desconfianza, el miedo y la supervivencia. Mientras las llamas danzaban, proyectando sombras inquietantes en el rostro de los guerreros y ancianos, Chenoa percibió el peso del destino. Cada segundo contaba, y aún debían encontrar un camino para unir a su propio pueblo, antes que los enemigos los hicieran pedazos desde afuera y desde adentro. Al fondo, el viento comenzó a levantarse, arrastrando con él el eco distante de golpes y susurros que no eran parte del campamento. Las señales claras de que el peligro ya no esperaba. Estaba ahí, tocando la puerta de su hogar. Chenoa miró una vez más a Nayeli, cuyo semblante joven reflejaba una valentía inesperada pese al miedo. Sus pequeños dedos se enroscaban en la tela que cubría al bebé, como si entendiera que esa lucha era más grande que ella, pero que requería toda su fuerza. El guerrero respiró profundo y dirigió una última mirada al consejo antes de hablar con voz firme, llena de determinación y una promesa no formulada en palabras. La batalla que vendría no sería solo por un niño, sino por el alma del clan. La supervivencia pendía en el equilibrio de cada corazón dispuesto a luchar, y la traición que se incubaba podría ser más desgarradora que cualquier flecha disparada. Mientras la conversación se desvanecía en murmullos temerosos, la figura encapuchada se desvaneció en la oscuridad, y el campamento quedó sumido en un silencio cargado de expectación y dependencia. En ese momento crucial, una voz urgente rompió la quietud. «Se acercan», advirtió el centinela sin rodeos. «La facción rival está ya en las colinas, preparada para atacar». «La traición está más cerca de lo que imaginamos»,
El fuego iluminó rostros endurecidos y palpitantes. Los destinos se cerraban cada vez más en un cerco invisible que nadie podía romper. Y así, entre la incertidumbre y la inminencia de la tormenta guerrera, el campamento quedó a un suspiro de la confrontación definitiva. Las tensiones en el campamento eran palpables, casi visibles en el aire áspero de la frontera. Chenoa, Taina, Nayeli y un pequeño grupo de guerreros se habían reunido con rapidez, cada uno cargando no solo armas, sino también dudas y miedos apenas contenidos. Bajo la pálida luz del crepúsculo, las sombras se alargaban y daban forma a rostros endurecidos por años de batalla y tradición, pero también por la necesidad urgente de proteger lo que ahora consideraban sagrado. Nayeli, a pesar de su corta edad, había dado un paso adelante, con una firmeza que sorprendía a más de uno. Sus ojos brillaban con la determinación de quien sabe que no tiene más opción que luchar. Había dejado atrás la niña temerosa, aquella que apretaba al bebé contra su pecho con fragilidad. Ahora era una pequeña estratega, consciente del terreno y de la precariedad de su situación. En silencio, señalaba posiciones y lugares donde ocultarse, recordando con detalle cada recoveco que pocos habían notado antes. Su voz era breve, pero cargada de la fuerza de la experiencia forjada en la adversidad. Chenoa observaba a Nayeli con una mezcla de orgullo y algo más profundo, la convicción creciente de que el verdadero significado de proteger iba más allá del simple combate. Era ese acto sagrado de confiar en otros, de abrir las heridas del alma para ser uno con ellos y con el futuro que querían construir. Taina, a su lado, permanecía vigilante, su presencia como un escudo invisible para los más jóvenes, pero también una voz de razón para quienes dudaban. La división en el campamento era evidente. Algunos guerreros miraban con recelo a Nayeli, aún dudando si aquella niña podía ser la clave para preservar el equilibrio o simplemente un riesgo más en la frontera cada vez más violenta. Otros apoyaban abiertamente la postura de Chenoa y Taina, aceptar que el cambio era inevitable y que en esa unión precaria residía la esperanza de supervivencia. Mientras discutían las estrategias para la defensa, cada uno de ellos sintió cómo un peso invisible apretaba sus pechos. No solo había que detener la amenaza externa, la presencia de posibles traidores latía en el entorno. Invisible, pero mortal. Nadie podía confiar plenamente, y aún así debían preparar un frente unido. Nayeli se mantuvo en silencio durante el discurso de los mayores, sus dedos apretando con fuerza la tela que cubría al bebé. Llevaba en su semblante la sombra de temor mezclada, con una brava esperanza, ese resquicio que se niega a morir incluso en las noches más oscuras. En sus ojos, la inocencia había sido alterada para siempre, templada en el fuego de la necesidad imperiosa de proteger a aquel pequeño que ahora era toda su razón de ser. Chenoa, con la respiración controlada y el rostro endurecido, distribuyó las órdenes. Había estudiado el terreno junto con Taina y sabían que la clave sería usar la geografía a su favor. La defensa se organizaría en puntos estratégicos donde la tierra misma fuera un escudo y un obstáculo para el enemigo. Pero el miedo aumentaba cuando el ruido distante del viento llevó consigo un crepitar de llama y el eco lejano de golpes que no eran de la tribu. Entonces, a varios kilómetros de distancia, se alzó un fuego que no tenía razón de ser en un lugar de paz. Era un signo inconfundible de que la facción rival comenzaba sus ataques contra los asentamientos cercanos, un aviso oscuro que aumentaba la presión sobre ellos.
El campamento, que hasta ese instante había sido un refugio temporal, se dio paso a la conciencia clara de que la batalla se avecinaba inminente. Los guerreros ajustaron sus armas y sus corazones se anudaron con la tensión de la espera. Chenoa miró a su alrededor y vio en Taina un reflejo de su propio pesar, pero también de su inquebrantable voluntad. Nayeli, por su parte, guardó el silencio, consciente de que el futuro pendía de un hilo tan fino como la cuerda de un arco apuntado. La noche se cerraba lentamente, y con ella llegaba la certeza que aquella defensa no era solo por la vida del niño, ni siquiera solo por la tribu. Era por un futuro donde la traición y el miedo no decidieran el destino de quienes se atrevieran a soñar con la unión y con la esperanza. Mientras los últimos rayos de sol daban paso a las estrellas, las llamas distantes seguían ardiendo en el horizonte. La columna de humo se elevaba como un faro sombrío, anunciando que la guerra estaba en marcha y que cada segundo contaba. El silencio se rompió con un sonido sutil, pero definitivo. El fuego distante era la señal de que la facción rival, implacable y preparada, había iniciado el ataque contra los asentamientos cercanos, intensificando la presión sobre el campamento justo cuando más vulnerable estaba. La batalla rugía como una tormenta desatada sobre el campamento tribal. El viento, cargado de tierra y cenizas, empujaba nubes oscuras que se mezclaban con el humo que ascendía desde hogueras improvisadas. En medio del caos, las armas chocaban contra armas y los gritos resonaban con una mezcla de furia y desesperación que atravesaba hasta los huesos. Chenoa se encontraba en el corazón de la tormenta, su mirada fija y penetrante buscando a su adversario. Cada movimiento era calculado, un baile entre la vida y la muerte. La lluvia grisácea que caía levantaba barro y dificultaba la visión, pero el guerrero no cedía terreno. Su cuerpo, curtido por años de soledad y batallas, respondía con la precisión del instinto que solo un apache conoce. A pocos metros de él surgió la figura oscura del chamán exiliado, el líder de la facción rival. Sus ojos ardían con un fuego sombrío y en su mano empuñaba un bastón tallado con símbolos antiguos. Su sonrisa torcida revelaba algo más que desafío, un oscuro propósito que trascendía la confrontación física. Quería al bebé por razones que solo la sangre y las leyendas guardaban, motivos que harían temblar incluso a los más fieros guerreros. «Este niño es la llave», dijo el chamán, su voz un susurro que se elevaba por encima del estrépito. «En sus venas corre un poder que restaurará lo que se perdió o destruirá todo lo que conocemos». Chenoa mantuvo la guardia, sus músculos tensos como cuerdas de arco. En su pecho ardía un volcán de emociones, rabia, miedo, pero también una determinación inquebrantable. Sabía que ceder que significaría la condena no solo para aquel bebé, sino para todos ellos. Mientras tanto, Nayeli, con una valentía que desafiaba su corta edad, se abrigaba en los refugios improvisados detrás de la línea de combate. Su cuerpo pequeño se movía ágil entre sombras y rocas, protegiendo al bebé con cada aliento. Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de terror y desafío, la infancia eclipsada por la urgencia de la supervivencia. No había dudas en su rostro. Estaba dispuesta a luchar con todo lo que tenía. Taina, firme e implacable, coordinaba a los guerreros leales. Su voz era un faro en la tempestad, dirigiendo movimientos, repartiendo órdenes, con la autoridad que solo una hermana y guerrera puede tener. El choque de metales, los ecos de disparos y el crepitar del fuego creaban una sinfonía brutal,
en la que cada acorde pesaba como el destino de su pueblo. En medio del caos, la tensión crecía. Chenoa y el chamán se encontraron cara a cara en un duelo antiguo y espiritual. No era solo el choque de cuerpos, era la pugna de tradiciones, de juramentos rotos y de futuros que penden de un hilo. El guerrero sentía el peso de la historia y el significado oculto en aquella lucha. De repente, una señal urgente llegó desde la retaguardia. Voces alertaban que sus hombres estaban siendo superados. Chenoa lanzó un rápido vistazo hacia Nayeli, que se mantenía firme, aunque su semblante revelaba el cansancio y la angustia de quien sostiene la vida de otro. En su pequeña mano, el recién nacido descansaba envuelto en un manto raído, casi un símbolo sagrado en medio del desastre. La batalla se intensificó. El barro tiñó de sangre cada rincón, y el aire estaba saturado de polvo, sudor y gritos. La alianza que formaban Chenoa, Taina y Nayeli era frágil, pero poderosa. Un escudo que mantenía vivo un hilo de esperanza entre el estrépito de la violencia. Entonces, el momento decisivo apareció en el rostro tenso de Chenoa. Sabía que las reglas antiguas no bastarían para salvarlos. Su juramento de soledad, forjado en años de aislamiento y dolor, estaba a punto de romperse bajo la presión del amor y la responsabilidad que sentía por aquellos dos pequeños. Con un movimiento rápido y decidido, Chenoa lanzó su arma al suelo y alzó las manos en señal de tregua momentánea, mirando directo a los ojos del chamán. «No más sangre por este niño», declaró con voz firme. «O lo protegemos juntos, o todos perecemos en esta locura». El chamán lo observó, su fuego interno titilando entre la sorpresa y el desprecio. Pero en ese instante, un estrépito cortó la escena. Un grupo de guerreros enemigos rompía el cerco, cortando la línea de defensa e impulsando la batalla hacia un crescendo inevitable. Chenoa viró su rostro hacia Nayeli y Taina. El peso de la elección lo atravesó. Debía decidir entre romper la tradición para garantizar la vida de la niña y el bebé, o abandonar su misión y aceptar la derrota. En ese instante, las sombras se cernieron sobre ellos. La decisión pendía en el aire, tan afilada como las espadas que brillaban bajo la lluvia torrencial. El futuro estaba en juego. El eco lejano de la batalla se desvanecía poco a poco, mientras el sol comenzaba a asomar tímidamente entre los riscos del campamento tribal. El polvo aún flotaba en el aire, mezclándose con el aroma áspero de la tierra removida y la madera chamuscada. Los cuerpos exhaustos, cubiertos de barro y sangre seca, otorgaban testimonio mudo del choque que acababa de suceder. Pero en medio del fragor, había una calma nueva. La amenaza inmediata se había disipado. Chenoa observaba a su alrededor, apretando con firmeza la pequeña mano del recién nacido. Su mirada, aunque cansada, era ahora más serena. Enfrentarse al chamán exiliado no había sido solo un duelo físico, sino una batalla en todos los planos: espíritu, tradición y futuro. Había elegido el amor y la unión sobre la soledad y el juramento roto. La figura oscura del enemigo yacía caída a pocos metros, incapaz de comprender que el verdadero poder residía en la protección incondicional y el coraje de un guerrero que antepuso la vida a los viejos rencores. Taina estaba a su lado, sus ojos brillando con una mezcla de alivio y orgullo mientras acomodaba a algunos guerreros para asegurar el perímetro. Nayeli, a pesar de su valentía durante la contienda, se sentó con las piernas cruzadas cerca del fuego apagado, rodeando al bebé con sus brazos temblorosos. Su rostro infantil, marcado por un cansancio profundo, mostraba una transformación definitiva.
De la niña endurecida por el miedo, emergía una joven guardiana, de una esperanza nueva y madura. La tormenta que la había azotado no había logrado apagar la luz que impregnaba su mirada. Chenoa se acercó con pasos firmes y suaves a Nayeli, arrodillándose para quedar a su altura. Sus ojos encontraron los de ella, que reflejaban nerviosismo y alivio a partes iguales. «Lo hicimos», murmuró él. «Sobrevivimos a la oscuridad». Una pausa breve, cargada de significado. Ahora, este niño es más que un símbolo. Es la promesa de un mañana distinto. Nayeli dejó caer una exhalación larga y sincera, abrazando aún más al pequeño, quien dormía plácido, protegido por el calor de sus cuerpos. No hacía falta decir más. En ese instante, comprendieron juntos que habían forjado un nuevo camino, uno donde el pasado podía reconciliarse con el futuro. El consejo tribal, antes lleno de dudas y recelos, se aproximó lentamente. Los ancianos se inclinaban ante la escena con respeto, aceptando al bebé no solo como parte de su linaje, sino como un faro de esperanza para toda la comunidad. El temor a la sangre nueva se disipaba, reemplazado por la comprensión de que la vida se renovaba constantemente y que el cambio era una fuerza que merecía respeto. Chenoa se levantó, entrelazando su brazo con el de Taina. La unión de sangre y esfuerzo era palpable, y el exilio personal que durante años lo había acompañado se deshacía entre las grietas de aquella nueva familia encontrada. Sentía en su pecho una mezcla profunda de responsabilidad y paz. «Seré el guardián de esta promesa», declaró con voz clara y sentida. «No caminaré solo jamás más». El silencio se instaló por un momento, acompañado solo del susurro del viento, que acariciaba las piedras y las hojas secas. La tierra parecía respirar con una calma renovada, como si reconociera el cambio que nacía. Nayeli levantó la mirada, sosteniendo al bebé frente a ella. Sus palabras salieron, con voz firme, llena de determinación todavía joven pero resuelta. «No soy solo una niña», dijo. «Soy quien protegerá este futuro, quien abrirá caminos para que otros sigan. No estamos solos». Los guerreros y la tribu quedaron en silencio, sintiendo el peso de esas palabras como un juramento que trascendía generaciones. La lucha no terminaba, pero había una nueva fuerza que lo sostenía. La unión forjada en la adversidad, la conexión profunda entre corazones valientes y la esperanza que el inocente portaba en su sangre. Mientras el sol ascendía y las sombras de la noche se disipaban, los tres, Chenoa, Nayeli y el bebé, emprendieron juntos el sendero hacia el horizonte incierto, pero irreversiblemente unido. Cada paso afirmaba que habían roto los barrotes del odio y la soledad para construir con coraje y amor un destino diferente. El viento cálido les acompañaba, llevando consigo la promesa de un tiempo nuevo, donde la frontera no era solo un lugar de supervivencia, sino el escenario de nuevas alianzas y la defensa sagrada de la vida. La imagen de los tres avanzando juntos se convirtió en la última estampa de una saga que había atravesado dolor, miedo y traición, para concluir en la fuerza imbatible del amor y la esperanza compartida. Y así, mientras las montañas se iluminaban con la luz del amanecer, el guardián, la niña y la vida protegida seguían su camino, firmes, sabiendo que aunque el futuro fuera incierto, jamás tendría que ser recorrido en soledad.